Muy bien, señores, ahora ya en serio, vamos a ver, el objetivo mío es terminar hoy de explicarles el tema 2 del programa, que es el de características de la función empresarial. Todos los epígrafes del tema 2 los voy a preguntar en el examen final. Ustedes tienen que ir siguiendo, efectuando las lecturas rápidamente, según lo establecido en el programa, y ya a partir de la semana que viene pasamos a método, crítica del positivismo, polilogismo, etcétera. De manera que esto va a la velocidad de la luz, este curso. Y como siempre, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo? Escáner de preguntas. Sí, pregunta. Dispare usted. Cuando el que tiene ese recurso que es único y que sabe que tiene valor, fija el precio y con ello hace que un determinado número de la sociedad o de sujetos o lo que sea no puedan acceder a ese recurso. Lo que se pretendía el otro día es explicar en términos formales, embrionariamente, la esencia del acto empresarial con los efectos que tiene. Ya la cuestión concreta de qué pasa si un señor tiene todo ese recurso mire usted, eso ya lo estudiaremos en una parte del curso, que es la parte final, en la que estudiamos monopolio y competencia. ¿De acuerdo? Pero si no puede usted dormir durante 2 meses porque la curiosidad le embarga, sí que le tengo que decir que esto es todo un relato ficticio de los enemigos del mercado, porque jamás se puede dar esa situación. Tenía que darse un recurso y que él fuera propietario de la totalidad de ese recurso en el mundo. Y luego además resulta que en la economía no trata sobre recursos objetivos, es decir, no trata sobre realidades objetivas. Aunque alguien fuera el dueño de todo el petróleo del mundo, da lo mismo. Si Elon Musk descubre energía barata para todo, eléctrica. ¿Se da usted cuenta de por dónde voy? Luego, todo esto lo veremos con detalle, porque la parte final del curso se dedica a competencia y monopolio. Incluso tenemos tesis doctorales publicadas sobre esto, hay toda una rama en la escuela austriaca, el libro de Armentano, el mito del antitrust, etcétera. Tenga en cuenta que los enemigos, una de las herramientas manipuladoras para tener engañada a la ciudadanía es precisamente crearnos miedo sobre los monopolios. Y además explicaremos que el monopolio, lejos de ser una maldición, si no es resultado de la actividad del Estado, es una bendición divina. Significa que se sirve a los consumidores mejor que nadie, a mejor precio y con la máxima calidad. Pero bueno, no podemos extendernos sobre esto, porque además es una parte del programa que veremos con detalle. Muchas gracias por su pregunta. ¿Más preguntas? Bien. Pues si no hay escáner de preguntas, hay un epígrafe que se me olvidó el otro día, que es el de arbitraje y especulación. Simplemente lo menciono en el libro para que ustedes se vayan familiarizando con la terminología. Generalmente se dice que arbitraje y especulación son casos típicos del acto empresarial. El arbitraje en el presente, es decir, en el momento presente, que es aquel en el que se supone que las circunstancias más importantes no han variado, descubro una oportunidad de ganancia, compro barato y vendo caro. Y especulación, decíamos que viene del latín specula, esas atalayas donde se subían los soldados de las legiones para ver a lo lejos lo que iba a venir. Se dice que la especulación es el ejercicio de la función empresarial entre 2 momentos distintos del tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo praxeológico o experimental. Compro barato hoy, esperando que el día de mañana pueda venderlo más caro. Simplemente introduzco esta aclaración para que terminológicamente ustedes se familiaricen con los términos, pero no hay diferencia entre el arbitraje o especulación, son casos típicos de ejercicio de la función empresarial. Pero vamos a hablar sobre competencia. Todo el mundo, por favor, a la página 77. Porque, queridos alumnos, la función empresarial, por su naturaleza, es típicamente competitiva. ¿Qué significa esto de competencia? Otro de los términos esenciales sobre los que pivota gran parte de nuestra disciplina, o la ciencia económica. Competencia proviene del latín cum petitio, que significa concurrencia múltiple de peticiones sobre una misma cosa a la que hay que adjudicar un dueño. No veo que esté usted tomando caligráficamente nota de todo. Cum petitio, competencia múltiple de peticiones sobre una misma cosa a la que hay que adjudicar
un dueño. ¿Y en qué sentido la función empresarial es eminentemente competitiva? Esto es esencial, ¿eh? Les estoy diciendo que todo acto empresarial, toda acción humana, que es nuestra manifestación más íntima como seres humanos, siempre es competitiva, siempre estamos en competencia. La tan criticada competencia, los enemigos del mercado que hablan de la ley de la selva, etcétera, están atacando nuestra naturaleza porque es inseparable de la acción humana el ser competitiva. ¿Y en qué sentido toda acción humana, todo acto empresarial es competitivo? En el siguiente sentido, muy fácil de entender. Ustedes lo han leído en el libro, a lo mejor no lo entendían, no miren para atrás, no me distraigan. En el sentido siguiente. En el sentido de que una vez descubierta o creada una oportunidad de ganancia, es decir, un fin al que damos valor, y puestos manos a la obra para emprender las diferentes etapas que tenemos que superar para alcanzar ese fin, cada una de ellas dando entrada a diferentes medios que tienen utilidad, una vez que culminamos con éxito nuestra acción, y por tanto nos apropiamos de ese fin, se supone que obteniendo beneficio, porque el valor subjetivo que damos al fin es superior al valor de los fines a los que hemos renunciado, que es el concepto de coste de oportunidad que dijimos el otro día. Una vez que el fin que hemos descubierto o creado, albricias, ahí está, merece la pena, nos aprovechamos de él, ese fin desaparece del universo praxeológico y ya no está disponible para otros seres humanos. Luego, toda acción humana en ese sentido es una acción en la que los seres humanos a lo largo del proceso competitivo rivalizan unos con otros por alcanzar el tan ansiado fin. Y decíamos que el acto empresarial consiste en descubrir oportunidades de ganancia y que cada oportunidad de ganancia surge o encarna un desajuste o descoordinación previa. ¿Lo recuerdan? Que lo veíamos ayer, precisamente lo que ha preguntado usted hoy. Todo desajuste o descoordinación, que además, por lógica, es lo más obvio que podemos esperar en el mercado. Si somos 8.000 millones de seres humanos creativos, cada uno de su padre y de su madre, persiguiendo fines distintos, habrá infinitos desajustes y descoordinaciones. Menudo lío, ¿cómo se va a organizar esto? Que venga Estado. Ya dijo Carlos Marx que la anarquía del mercado. No, porque hemos demostrado que cada descoordinación o desajuste queda ahí, latente, en forma de oportunidad de ganancia, para ser descubierta, ¿por quién? Por los propios, cualquiera de los propios, o conjunto de los propios 8.000 millones de seres humanos que generan los desajustes, porque el desajuste ahí está, encarna el beneficio, compro barato, vendo caro, y una vez que yo lo he descubierto y me aprovecho de esa oportunidad de beneficio, esa oportunidad de beneficio queda eliminada, ya no cabe que esa misma oportunidad de beneficio, con todas sus circunstancias particulares de tiempo y lugar, sea descubierta y apropiada por otro ser humano. Luego está claro que las oportunidades de beneficio están ahí, nosotros estamos buscándolas, nos aprovechamos de ellas y entonces quedan eliminadas. Y esto es un proceso dinámico de rivalidad en el que participamos, bien de forma consciente o inconsciente, todos los seres humanos. Y que el proceso es eminentemente competitivo e inseparable del proceso su carácter competitivo. ¿Significa esto que eventualmente, como somos 8.000 millones de seres humanos empresarialmente dotados por nuestra propia naturaleza, podría llegar a concebirse que podríamos llegar a descubrir todos los desajustes o descoordinaciones, es decir, todas las oportunidades de ganancia, y por tanto, aprovechándonos de ella, llegar a un momento en que el proceso social competitivo se parase, porque ya no hubiera más oportunidades de ganancia latentes de las que poder aprovecharnos, crear o descubrir? ¿Significa eso esto? ¿Sí o no? ¿Es tal cosa posible? ¿Sí o no? En el libro doy la contestación. ¿Están ustedes ahí? ¿Será así? Yo de pronto veo una oportunidad de ganancia. Nazaret. Me pongo como una moto cada vez que la veo. Me encanta Nazaret. La voy a cortejar, pero es que Nazaret está rodeada, la cortejan 10 o 12, y entonces esto es un proceso competitivo, y a ver por cuál se decide, y entonces es un proceso competitivo. Es lo mismo les pasa a ustedes, cuando van a una discoteca, y le pisan al chico, mis alumnas, o le pisan a la chica, a mis alumnos, es un proceso competitivo, es lo mismo, una oportunidad de ganancia, usted valora, le gusta esa chica más que la otra, ¿qué es lo que puedo hacer para ligármela?
Si las cosas van bien y después de todo el proceso se la liga, se hacen novios y se casan, esa oportunidad de ganancia concreta, con nombres y apellidos, en ese momento y circunstancia histórica, desaparece. Ya no se la puede ligar y casarse con otro. Eso esperamos. ¿Significa esto que una vez que hayamos agotado todas las oportunidades de ganancia, desaparecerán y se detendrá el proceso social competitivo? ¿Sí o no? Y la respuesta es un rotundo no. Porque el proceso no solo es coordinador. Cuando actuamos empresarialmente, compro barato, vendo caro, se recuerden los tres efectos esenciales del acto empresarial, sin los cuales no se puede entender nada en economía. Se produce un efecto de creación de información, un efecto de comunicación, son ustedes de comunicación audiovisual, transmisión o comunicación, y un efecto de coordinación o ajuste. Sin duda alguna, el acto empresarial coordina, pero tiene otro efecto. La otra cara de la moneda es que el acto empresarial presupone creación de información, nueva información que antes no teníamos, que nos pasaba desapercibida, que no había sido descubierta o creada, porque desde la perspectiva empresarial y de la ciencia económica, crear y descubrir son sinónimos. Claro que esa oportunidad de ganancia la aprovecho y se coordina el comportamiento. Es decir, el que dilapidaba el recurso, usted ya no lo dilapida y ella, que estaba frustrada por falta de recurso, ya puede emprender su acción. Sin duda alguna, esa oportunidad de ganancia ha desaparecido. Ya no hay otros que puedan aprovecharse de ella. Pero como resultado del acto de creatividad empresarial, mi bombilla que se me enciende descubriendo la oportunidad de ganancia. Y no solo eso, cómo disciplinan su comportamiento y cambian su vida y el mundo que les rodea y su comprensión del mundo, las personas implicadas. El que antes tiraba el recurso ahora lo valora. Recuerden, la mierda que usted tira es lo que a nosotros nos da de comer. Muchas gracias. En el camión de basura en Stanford, que les decía la clase de ayer. Cambia la información mía, del empresario que ha descubierto la oportunidad de ganancia, y de las personas implicadas. Y al cambiar la información surgen ulteriores desajustes que quedan ahí latentes para ser descubiertos por los empresarios del futuro. Anda, se me enciende la bombilla empresarial y se me ocurre, ¿qué es esto de hacer un mainframe? IBM, International Business Machines, ustedes son muy jóvenes, pero dominaba el mercado de ordenadores en los 50, los 60, los 70. Filosofía, la estatista, una gran máquina inmensa, jerárquica. Y vienen unos pobrecillos que tienen una idea y llaman a la puerta de IBM, miren, nosotros hemos pensado que en vez de una máquina gigante, cada vez más grande, más grande, más grande, ¿por qué no hacemos un ordenador pequeñito personal? Y en IBM, ¡pah! Dos gilipollas, patada en el culo, que echen a estos. Se van los pobrecillos, hasta que les reciben en Stanford. Y en un garaje hacen el primer ordenador personal. Y como consecuencia de esto, en ese proceso competitivo, dan antes que nadie, descubren una oportunidad de ganancia y coordinan, cambian nuestras vidas. Pero, aunque hayan coordinado un desajuste previamente existente, resulta que ahora surge un universo nuevo, porque esos ordenadores, ¿cómo se fabrican? ¿Qué lenguaje informático van a utilizar? ¿Qué sistema operativo van a hacer? Y entonces surgen múltiples nuevas oportunidades de desajuste en relación con la operatividad de los mismos, la programación, el sistema operativo, etcétera, que a su vez son coordinados por el ejército de empresarios que somos todos, pero que en el proceso de coordinación, la otra cara es que crea nueva información al coordinar, que genera ulteriores desajustes y así en un proceso social que jamás se detiene ni agota, y que yo he calificado de Big Bang social empresarial, una expansión sin límite del conocimiento y la creatividad que generan los seres humanos empresarialmente. Y ese proceso de expansión sin límite es dinámico y competitivo y constituye, frente al tan manoseado modelo de equilibrio que utilizan mis colegas para matematizarlo todo, constituye o debe de constituir la esencia sobre la que debe de pivotar toda la construcción de nuestra disciplina. No sobre el modelo de equilibrio, sino sobre el modelo dinámico de Big Bang social empresarial. Y de acuerdo, me caso con ella, pero tenía otros 3 novios que se quedan hundidos, porque es que vale tanto, y uno está a punto incluso de suicidarse, y el otro, bueno, pero el tiempo lo cura todo, y transcurrido un mes, pues resulta que hay otras chicas, y aunque todas se casen, pues es que están continuamente naciendo mujeres, el proceso social jamás se detiene ni agota. Luego, por tanto, aquellos que se consideren hundidos porque no han podido competir conmigo,
pues, hombre, no se desesperen, ya verán ustedes que no, como dijo el general Franco, al que no me gusta citar, un fascista, ¿no?, un dictador, le dice, excelencia, un tío muy mayor, tengo una mala noticia, ¿cuál? Pues que acaba de salir, ¡pum!, por los aires volando nuestro presidente del gobierno, que nombró usted, el almirante Carrero Blanco. El tío pensó, dice, no hay mal que por bien no venga. Un acto de creatividad empresarial. Vale, mire cómo se ríe el bueno de César. ¿Conocían la anécdota o no? Todo el mundo se quedó desconcertado. Bueno, pues a partir de ahí ya vino la democracia a España, etcétera. Pero vamos a hablar ahora de la división del trabajo. Es otro término que ha adquirido carta de naturaleza en nuestra disciplina, de la mano del sedicente, porque no está el fundador de la misma, Adam Smith, no es santo de mi devoción, es como Monseñor Escrivá de Balaguer, tampoco es santo de mi devoción, aunque muchos le consideren el fundador de la ciencia económica. Adam Smith hizo mucho más daño que bien, inoculó el virus de la teoría objetiva del valor y del modelo de equilibrio sobre el que los enemigos del mercado han construido toda su argumentación. Es increíble que muchos liberales vayan a congresos con corbatas de Adam Smith. A mí cada vez que veo uno me da ganas de quitársela, por ejemplo, a mi gran amigo Carlos Rodríguez Brown, y allí in situ ahorcarle con la corbata de Adam Smith. Adam Smith habla de la división del trabajo. Grave error. Lo que hay es una división del conocimiento, es una división intelectual. Mises, a partir del año 1920, en su análisis sobre la imposibilidad del socialismo, porque es imposible el cálculo económico, hemos comentado algo en la clase anterior, ya se refiere, dando un paso hacia la subjetividad y hacia la modernidad del enfoque revolucionario de la escuela austríaca, que es con el que ustedes están entrando en contacto, se refiere a la división intelectual del trabajo, por lo menos pone intelectual, aunque habría que quitar el trabajo. Pero vamos a hacer esta pregunta. Si algo caracteriza el avance de la civilización impulsado por un ejército de 8.000 millones de empresarios y empresarias creativos, es que cada vez nos aprovechamos de un volumen de información y conocimiento empresarial mayor del que no disponemos. Les voy a poner un ejemplo. Yo en este momento llevo un reloj suizo, lo han hecho en Suiza, no tengo ni idea de cómo se hacen los relojes. Ya personas mayores desarrollan cataratas, créanlo o no, tengo insertas unas lentes intraoculares de última generación que permiten ver muy lejos, media distancia y de cerca, hechas en Bélgica. No sé nada de esto. En cada una de estas dos cosas han intervenido personas, ingenieros, empresarios, proveedores, miles de personas. Tengo un traje de lana inglesa, las hacen en una calle en Londres, Savile Street. Esto viene de la India. ¿Y los zapatos? Y ustedes están utilizando ahora ordenadores, ¿saben? El número de miles y miles y miles de horas de pensar, diseñar, en competencia además. Y móviles, a ver, están los gilipollas que tenemos, el Apple, pero luego hay gente sensata que tiene el otro, ¿cómo se llama el otro sistema? Los Android, Samsung y todos estos. A ver, ¿quién tiene? ¿Hay algún otro, aparte de mí, que tenga Apple en clase? Pues no somos tan pocos. Bien, y luego los otros, los sistemas operativos. Lo digo es que mi hijo siempre está riendo de mí, parece mentira, eres el típico mamón de Apple. Y yo, no sé, es que yo, como me enseñaron a esto, no soy capaz de aprenderme otra cosa distinta. Y así sucesivamente. El ser humano cada vez se aprovecha de un volumen de información mayor de la que no dispone. Y si algo diferencia al ser humano de hace 200 años o de 5.000 del ser humano de hoy, es que nos aprovechamos de un volumen inmensamente superior de información o conocimiento práctico de tipo empresarial. Y sin embargo, las neuronas del ser humano no han cambiado en el último millón de años, 150.000 millones de neuronas. Nuestros hijos son pequeños, son cerebros como esponjas, lo captan todo, y luego a partir de los 20-25 empezamos a perder 10.000, 20.000, 30.000 neuronas todos los días, pero da lo mismo, porque tenemos 150.000 millones de neuronas que coinciden además con el número de estrellas que hay en esta constelación de la Vía Láctea.
pero ya saben ustedes que cuando se mira con un telescopio y se ven miles de estrellas, la mitad no son estrellas, sino que la mitad son constelaciones, a su vez, como la Vía Láctea, también con miles de millones de estrellas, o sea que estamos en un mundo inmenso. ¿Cómo es posible que cada vez podamos aprovecharnos de un volumen superior de información si la capacidad de gestión y comprensión de nuestro cerebro es la misma? Porque aumenta la población. Entonces... Caliente, caliente, pero no me robe el show. Vamos a ver, el proceso de avance de la civilización se basa en lo siguiente. Los seres humanos nos damos cuenta de que logramos mejor nuestros fines si, en vez de matar al otro, como hacen entre ellos israelíes y palestinos, pues comerciamos con él. Es decir, nos especializamos en aquello en lo que tenemos una ventaja competitiva. Y hay alguien que es más, está más dotado para hacer zapatos, otro para hacer camisas, otro para programar, etc. Entonces, en la época inicial del género humano, o en la etapa de la prehistoria, o en la antigüedad, cuando estábamos mucho menos desarrollados y nos aprovechábamos de mucha menos información, paradójicamente cada ser humano debía de disponer de un conocimiento práctico mucho más amplio, variado desde el punto de vista cualitativo. Y sabíamos cazar, descuartizar el animal, hacer un vestido con las pieles, cocinar. Las mujeres sabían parir, se iban a un árbol y parían, más o menos sabían. Sabíamos que plantas se podían coger y cuáles eran venenosas y no. Y sabíamos pescar, sabíamos muchísimas más cosas. A cualquiera de nosotros nos metemos en la máquina del tiempo y nos vamos a hace, iba a decir 1 millón de años, que 1 millón, 2000 años, y duramos menos que un pastel aseo de un colegio, porque no sabemos hacer nada. ¿Y qué es esto de saber parir? ¿De dónde se ha visto? Hoy en día, joder, te vas al hospital y que me lo hagan todo, incluso te ponen la epidural, no quiero enterarme de nada, y luego te sacan al niño. A no ser que seas una mujer valiente y una heroína y diga, yo lo quiero tener a pelo, como antes. Pero en todo caso, todo monitorizado, con médicos, al quite, etcétera. No tiene nada que ver. ¿Cómo es posible? Pues que el proceso de avance de la civilización se basa en que cada vez nos especializamos en una parcela más estrecha del conocimiento, en el que adquirimos una capacitación y una ventaja competitiva inmensa. Y yo me especializo hoy en día no en lenguaje de programación de ordenador personal, que cosa más general, sino en sistema operativo Windows 5. Y mañana será una cosa todavía más concreta y específica. Y así sucesivamente. Pero no sé ni hacer pan, ni mantequilla, ni leche, ni nada de nada. Me especializo en una cosa concreta. Si volviera a la época del pasado me moriría de hambre, porque no sé hacer nada para alimentarme. Pero, sin embargo, afortunadamente, el avance de la civilización permite que cada uno de nosotros se especialice cada vez en una parcela más estrecha, con un grado de profundidad de conocimiento mayor, con ventaja competitiva, en un proceso competitivo que jamás se agota. ¿Y qué es lo que hace? Se le enciende la bombilla y se da cuenta de que sale ganando, en vez de tener que duplicar en su mente todos los conocimientos, cada uno de nosotros, saber cómo se caza, cómo se descuartiza la pieza, cómo se hace el vestido, cómo se hace el cobertizo. En vez de duplicar todo ese conocimiento, que es una pérdida de tiempo, yo solo me especializo nada más en sistema operativo Windows, no me digo, porque como hay otros que se especializan en hacer el pan, el mejor panadero, en hacer la mantequilla, etcétera, luego intercambio los productos de unos con otros y salimos todos ganando. Y eso es lo que permite que nos favorezcamos de un inmenso volumen de conocimiento empresarial del que no tenemos. De hecho, paradójicamente se puede decir que en términos cualitativos sabemos mucho menos el hombre moderno que el hombre antiguo. Lo acabo de demostrar en términos cualitativos de extensión del conocimiento, pero aunque sepamos mucho menos, nuestros 150.000 millones de neuronas los tenemos no absorbidos en duplicar conocimiento repetitivo para ser unos mediocres cazadores, curtidores de piel, etcétera, sino solamente sistema de programación Windows, sistema operativo Windows 5. Y luego intercambio los productos de mi acción, donde tengo mucha ventaja competitiva, con los de los demás, y así sucesivamente. Y aunque sepamos menos, cada uno tiene su mente, que tiene una capacidad limitada, la misma de absorción de información que hace 1 millón de años.
pero la tiene cada vez centrada en una parcela más estrecha. ¿Cómo es posible que, siendo limitada nuestra capacidad de comprensión, sin embargo, nos aprovechemos de un volumen cada vez mayor, diría yo incluso, aunque es una exageración, infinitamente mayor en comparación con el de hace siglos o milenios, de conocimiento e información? Oiga, si resulta que el conocimiento o información, a ver, una tiza, mi reino por una tiza, aquí, si el conocimiento o información del que nos aprovechamos es este, los seres humanos de a pie, en determinado momento histórico, y luego resulta que nos aprovechamos de este volumen de información 1000 veces superior, y la capacidad de la mente de cada uno está dada, está claro que solo se podrá soportar este volumen inmensamente mayor de información si es que se incrementa el número de seres humanos, se incrementa el número de hormiguitas creativas. Y como dice Hayek, podemos ser pocos y pobres y muchos y ricos. Esas son las dos alternativas. Porque resulta que no somos bacterias, ni hormigas, ni pingüinos. ¿Saben los pingüinos? Van uno, se tira uno y se tiran todos. No. Cada ser humano, incluso el más humilde que ustedes puedan imaginar, está dotado de una capacidad creativa innata. Y por eso, cuantas más hormigas creativas haya, ¡mejor! Y por eso, un ejemplo que suelo poner, año 1962, me acuerdo como si fuera ayer, se inaugura el Concilio Vaticano II, Papa Juan XXIII. Y en una reseña de la televisión decía, hay 3.200 millones en el mundo, en el 62. No crean que se hace mucho, no hace todavía ni 100 años. ¿Cuántos somos ahora? Más de 8.000. Pero es que esos 3.200 millones que había en el mundo, hace 60 años, vivían mucho peor que nosotros. Soportaban muchísima menos información y disfrutaban de un nivel de vida muchísimo más bajo que nosotros. Y hoy somos 8.000 millones inmensamente más ricos. Y han salido de la pobreza 70 millones de personas al año, según la ONU, en los últimos 20 años, cada año. ¿Saben ustedes lo que significa esto? 70 millones al año. En 20 años, ¿cuántas personas salen de la pobreza? 1.400 millones. Jamás en la historia de la humanidad se había producido tal cosa. ¿Gracias a qué? El incremento de la población es la condición necesaria para el desarrollo de la prosperidad. Y es necesaria y suficiente si se acompaña de la libertad. El incremento de la población jamás va en detrimento de la riqueza. Los psicofantes que dramatizan el futuro, me da lo mismo, Club de Roma, calentamiento global, ¿qué es lo que dicen? Ellos conciben la economía en términos físicos, estáticos, piensan que esto es un pastel a repartir, y que como es un pastel a repartir, cuanta más gente haya para repartir, más pobreza. Y entonces llega un señor, Mao Zedong, revolución cultural, dice, somos pobrísimos en China, 1.200 millones. No se le ocurre que son pobres por socialismo y el comunismo, no. Dice, vamos a prohibir solamente un hijo, y se multan a las familias, o se hacen abortar a las que tengan más de un hijo. Esto está en vigor hasta prácticamente ayer. Pero resulta, queridos alumnos, que, repito, no somos bacterias, no somos ratones, no somos pingüinos, somos seres humanos creativos, y por tanto, cuantos más miles de millones seamos, en un entorno de libertad de empresa y de respeto a la propiedad privada, más expansión de la civilización y de la riqueza se genera en el mundo. Aquí hay un caso histórico muy curioso, lo pueden ver ustedes en internet, fue la apuesta que hizo Julian Simon, amigo mío, que en paz descanse, profesor de economía, autor del libro titulado The Ultimate Resource, con Ehrlich, que era uno de los agoreros del futuro trágico de la humanidad si seguía creciendo. Y le dijo Simon, te equivocas radicalmente, porque el recurso humano es el de más valor, el ser humano creativo. Y te hago una apuesta, que de aquí a 20 años, tú dices que ha desaparecido el petróleo, que no va a haber casi, a este ritmo, no va a quedar casi cobre, ni carbón, ni hierro, y que se va a derrumbar la civilización, y que por tanto tenemos que extender a todo el mundo lo que está haciendo China y prohibir que la población crezca. ¿Crees esto? Pues te hago una apuesta, de aquí a 20 años te voy a demostrar que las existencias de todo eso que dices se han duplicado y que los precios son la mitad.
Y el otro tan contento entró al trapo. ¿Saben ustedes quién ganó la apuesta? Además por goleada, Julian Simon. Ninguno de esos recursos desapareció, sino que se multiplicaron. Cójanse la hemeroteca de la prensa, iba a decir de Nueva York, pero también de Madrid, año 1890 a 1900. Hay un problema gravísimo, dice, se va a detener la civilización. Y además lo argumentan muy bien. ¿Saben ustedes cuál es el problema? Y hay unas fotos, pero bueno, realmente dramáticas, de Nueva York, de sus calles, etc. El gran problema que va a detener la civilización son, agárrate estos machos, excrementos de caballo, clarísimamente. Una población de 1 millón de habitantes, todos a caballo, es que no se sabe usted, y eso, ellos lo que hacen es proyectar su información pasada sobre el crecimiento futuro, y dice, es que nos vamos a quedar hasta aquí de mierda de caballo, no se va a poder recoger. Se va a detener el desarrollo económico. Papá Estado, por favor, defiéndenos de todas las desgracias, habidas y por haber. Me da lo mismo que sean excrementos de caballo, que calentamiento global, o que los agoreros del Club de Roma. Y los manipulados aterrorizados, tienen razones obvios, claro, se ve, lo podemos. Hay que poner un límite al crecimiento, hay que poner un límite al desarrollo económico, papá Estado tiene que regular, hay que sacrificar los caballos, etcétera. ¿Y qué pasó? Afortunadamente entonces no había Estado que interviniera tanto. No se hizo nada, laissez passer le moment de lui-même. No se hizo nada. Y la genialidad creativa. Un señor descubrió en 1908 el motor de explosión. Al carajo los caballos, todos los problemas solucionados. Y pasamos de 1.000 millones a 3.200, y 3.200 a 8.000 millones. Y si ustedes viajan en avión, queridos alumnos, verán, y son curiosos como yo, y no tienen vértigo, y miran el suelo, que prácticamente está vacío todo. De vez en cuando hay alguna ciudad. 8.000 millones, si el papá Estado deja de intervenirnos y la fuerza de la creatividad especial sigue, podemos ser no 8.000, 80.000 millones de seres humanos, pero muchísimo más ricos, prósperos, que lo que somos nosotros ahora. Ni siquiera podemos imaginar esa prosperidad. 80.000 millones, 800.000 millones, o como dice la nota a pie de página, demostrado por el físico Tipler, se puede incrementar con base en la Tierra 100.000 millones de veces nuestra prosperidad en un entorno de libertad de empresa y respeto a la propiedad privada. Y si ya es utilizando, el profesor de ustedes es un trekkie, ¿sabe lo que es eso del trekkie? ¿Alguien ha visto Star Trek? Pues yo soy un gran aficionado desde pequeño, yo veía pequeño el Star Trek, James Kirk, están todos viejos y se han muerto, luego Jean-Luc Picard, luego ya viene el mundo posmoderno, con la Janeway, la capitana, y ahora ya estamos en el LGTBI, HIJK, QR2. Bien, pero da lo mismo. Dice Tipler, con soporte en el universo, la capacidad de expansión de la humanidad es ilimitada. Si solo en la Tierra, imagínense ustedes, todos los océanos, todo con colonias, podríamos ser 100.000 millones de seres humanos, sin ningún problema, ni de medio ambiente ni de nada, porque les repito, la economía no trata sobre realidades del mundo exterior, no trata sobre limitación de toneladas de petróleo o de excrementos de caballo o de CO2, etcétera, no trata sobre esto, la economía trata sobre realidades espirituales, sobre ideas que los seres humanos son capaces de crear de la nada, y basta con que un ser humano descubra un motor de explosión o inyectores para un motor de explosión el triple de eficientes para que ello equivalga ipso facto a que se hubieran descubierto las reservas de petróleo, se hubieran multiplicado por 3. Eso en un entorno de motor de explosión. Pero ¿para qué estoy hablando de un motor de motor de explosión? Es que no hay nada más perjudicial que todas las medidas que se están tomando de calentamiento global. ¿Por qué papá Estado opta por los coches eléctricos? ¿Pero a quién se le ha ocurrido tal barbaridad? Está bloqueando la creatividad empresarial en una parcela concreta. Es que se pueden descubrir, y ya se ha hecho en muchas ocasiones en el futuro, motores de explosión que produzcan la mitad, la tercera o la décima parte de CO2. Pero toda esa parcela ha quedado eliminada, porque la electricidad, pero ¿saben ustedes lo que contaminan los coches eléctricos? ¿Saben ustedes lo que contamina el litio? ¿Saben ustedes lo que se destroza el medio ambiente en las minas de litio?
Pero siempre vienen los ingenieros sociales de Bruselas, del ministerio de turno, o peor de lo peor, las universidades de la Ivy League de Estados Unidos, la arrogancia cientificista más asquerosa. Se lo digo para que no cometa el error de irse a hacer el grado a Estados Unidos. Y entonces ellos saben mucho, son muy listos, la ciencia es medida, y esto ya se filtra en los políticos, y los políticos están a sueldo para crear crisis y aparecer como salvadores de la patria y conseguir así nuestro apoyo. Es decir, qué bien, podemos dormir tranquilos, porque papá Estado detecta todos los problemas, lleva la agenda de lo que hay que hacer, es bueno y consigue todos los objetivos. Y además no importa, porque el coste no lo pagan los ricos. Pero los ricos, digo yo a ustedes, somos muy pocos. Y aunque todo lo que tenemos se repartiera entre la gente, no se conseguiría absolutamente nada. Piensen ustedes, el mayor millonario de España, dueño de Zara, don Amancio, fortuna de don Amancio Ortega, 60.000 millones de euros. ¡Hala! Barbaridad. Vamos a suponer que son 80.000 millones de euros. Se le quita, se le expropia todo y se reparte entre todos los habitantes del planeta. ¿Saben ustedes a cuánto tocan? Un billete de 10 euros, de los que yo rompí el otro día cada uno. Se toman un bocata y al carajo, pero en el interregno, al haberse cepillado los 80.000 de fortuna, se han cerrado miles de fábricas, se han puesto en la calle miles de trabajadores, volvemos a la época de las cavernas. No hay nada peor en contra de la civilización, del avance, del desarrollo y sobre todo de impulsar la riqueza de los más desfavorecidos que perseguir a los capitalistas y expropiarles su capital. Porque ese capital está invertido en forma de máquinas y equipo capital que incrementa la productividad enorme de los trabajadores y a los trabajadores veremos que se le tiende a pagar siempre el valor de su productividad, que es su salario. Cuanto más capital acumulado, más riqueza y salario más elevado. Y por tanto el proceso de civilización se basa en un crecimiento continuo del número de seres humanos de la población en un entorno de libertad en el que los seres humanos se dan cuenta, además de que salen ganando, acumulando capital, es decir, ahorrando. Y como explica Mises, además se produce un incremento de los bienes de capital per cápita, a pesar de que crecen muchísimo los seres humanos, más rápido. Es decir, la acumulación de capital es más rápida que el crecimiento de seres humanos. Luego, aquí ya tenemos el mejor de los mundos. Nuevos seres humanos creativos, capaces de cambiar por sorpresa todo el avance de la civilización e impulsarlo, y además una acumulación de bienes de capital bien invertidos per cápita como consecuencia de que se acumula el capital a un ritmo incluso más rápido que el del aumento de la población. Luego ya saben, queridos alumnos, a tener hijos, y si no los quieren tener me da lo mismo, porque vendrán de fuera. Si los suizos no quieren tener hijos, pues da lo mismo, porque vendrán, me da lo mismo, de los países árabes, de Hispanoamérica, etcétera, que son una bendición de Dios. Nosotros tenemos unos 7 millones de inmigrantes en España, tienen una suerte, es que no hay mucho salto cultural, porque solo la quinta parte vienen del mundo islámico, musulmán, y las otras 4/5 partes o 3/4 de Hispanoamérica. Y al fin y al cabo pues es emocionante, se viaja uno por Hispanoamérica y hablan español con algún acento, alguna cuestión, ¿no? Dices, coge a tu mujer y se quedan escandalizados porque allí tiene más sentido, ¿no? Ya, yo siempre digo, bien, alguna cuestión de matiz, vale, o como decía un argentino, fíjate esos españoles cómo hablan, que a la pollera la llaman falda, Bueno, oye, ¿qué pollera tienes más elegante? Aquí las chicas se quedarían, pero que, vamos, le denunciarían por acoso al interesado de turno. Bueno, pues les he explicado la división del conocimiento, más población, especialización, intercambio, y esto es lo que expande sin límite el conocimiento, la civilización. Como ven, son ideas antiintuitivas, pero es la gran contribución de la ciencia económica. Y ahora ya voy a terminar con los 2 últimos epígrafes de este tema. Yo lo que les ruego es que vuelvan a releerlo, porque a la luz de mis explicaciones van a entender muchísimas cosas y vean las notas a pie de página. Ahí me gusta mucho cuando contesten las preguntas que me pongan alguna nota a pie de página, a ser posible en idioma extranjero, es decir, las que pongo en latín, en alemán, en francés, en italiano o sobre todo en inglés, porque demuestra que hay pues, un nivel de detalle, un grado de erudición que para chicos y chicas jóvenes de comunicación audiovisual, pues que demuestra pues, que han visto la luz. Usted no tiene ningún mérito porque usted seguro que lo hace, pero ya sabe cómo hay que estudiar. Y los alumnos de máster también.
Creatividad versus maximización. Esta es una conclusión muy interesante. Mire, la ciencia económica, como disciplina, de manera general se ha construido a imagen y semejanza del mundo de la ciencia de la naturaleza, en el que la ciencia por antonomasia se considera que es la física. En el mundo de la física, del que ya hemos hablado, que es distinto del mundo del hombre, del ser humano, de las ciencias sociales, de la economía, hemos visto que hay el concepto de tiempo físico y el tiempo experimental, el concepto de probabilidad en el mundo de la física, en el concepto de probabilidad de caso en el mundo de la acción humana. Hemos hablado de la radical diferencia entre el conocimiento práctico empresarial y el conocimiento científico. Si algo caracteriza al mundo de la física es que sus parámetros están dados y avanza la ciencia física descubriendo mediante experimentos de laboratorio, bien directo o indirecto, o más o menos complejos, o utilizando un acelerador lineal, etcétera. Se tienen hipótesis geniales, como la teoría de la relatividad, la relativa, la absoluta de Einstein, y luego 30, 40, 50 años después se comprueba que sí funciona, etcétera. En el mundo de la física están dados los elementos básicos, y el tiempo no es sino una analogía del movimiento. Bueno, ya saben ustedes que están dados, pero en realidad no, porque también se está moviendo a una velocidad tremenda todo el sistema y expandiéndose el universo desde el Big Bang inicial hace 14.000 millones de años, etcétera. No distraigan, caballeros. Entonces, los físicos se enfrentan al mundo en términos de maximización matemática, es decir, una función objetivo que quiero lograr y unos medios que están conocidos y se suponen al alcance. Entonces, se utiliza un problema de maximización, máximos y mínimos. No sé si ustedes se acordarán, a lo mejor se lo enseñaron en el instituto, la primera derivada positiva, negativa, etcétera, y entonces se aprieta un botón, se dan los datos y sale ¡chau!, el resultado óptimo de maximización. Y entonces se ha construido la ciencia económica básicamente como una disciplina creada a imagen y semejanza del mundo de la física, basada en los criterios de constancia en los fenómenos y maximización. Un espejo de lo que se hace en el mundo de la ciencia natural y en el mundo de la ingeniería aplicada. Y eso les viene muy bien, porque parece que tienen el control de todo y el control de nuestras vidas. Tienen grandes departamentos de estadística, Instituto Nacional de Estadística, se meten los datos, se hacen cuestionarios, a ver qué quieren los consumidores, se aprieta el botón y ya está. Y entonces el Banco Central Europeo tiene el hipermodelo matemático de la masa monetaria. Ya sabe que si se aumenta la oferta monetaria y se hace un quantitative easing, se compran tantos miles de millones de deuda, entonces se aprieta y entonces resulta que la inflación va a ser un 2. Y nos dicen, el año que viene la inflación será 3,9. Y todo el mundo lo lee y se lo cree. Todo esto es papanatas, porque el mundo social no funciona así. No hay constancias, todos son variables. Y es todo variable porque el futuro es radicalmente incierto. Y es radicalmente incierto porque está protagonizado por seres humanos creativos como ustedes y como yo, y mientras no creamos la información relevante y actuemos para lograr los correspondientes fines, no se habrá construido o hecho el futuro, porque el futuro es un por hacer y no un porvenir. Por tanto, hay que reconstruir toda la ciencia económica, no en base a los postulados antiguos de la ingeniería social y la maximización propios del siglo XX, que además terminaron en los mayores genocidios, guerras mundiales y trastornos que cabe imaginar, sino reconstruir toda nuestra disciplina en términos de creatividad empresarial. Y a ese proyecto académico es al que yo he venido dedicando toda mi vida. No yo solo, ni me considero una persona especialmente inteligente ni original, sino que soy heredero de una tradición de rancio abolengo que tiene su origen en los escolásticos de nuestro siglo de oro y que es retomada, el testigo, a partir de Karl Menger en 1871, fundador de la escuela austríaca, y después las siguientes generaciones, la segunda, la tercera, hasta llegar a la cuarta, a la que yo pertenezco. Pero debemos estar muy orgullosos de que nosotros hayamos entrado en contacto con este enfoque, máxime si somos españoles, porque los orígenes se encuentran, repito, en esos grandes pensadores de nuestro siglo de oro español de la Universidad de Salamanca. Sobre esto también hablaremos in extenso, aunque en la conferencia que les di, ese folletito rojo que me resumieron, ya hablaba sobre eso. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí o no? Sí. Veo aquí a alguna señorita diciendo, menudo lío me he metido. Miren, cuando yo llevé a mi hijo pequeño, un hijo intermedio que tengo, Juan Diego, que se dedica, este es de los que quieren hacerse hipermillonario y forrarse, bueno, todo el mundo tiene sus defectos, y está con García Paramés en Cobas, ¿no?
Entonces, cuando yo le llevé al colegio el primer día, le dije, papá, le dije, Juan Diego, ¿qué tal has pasado en el colegio el primer día? Me contestó, en menudo lío me he metido, papá. Pobrecillo, ¿no? El colegio. Bueno, pues tenía usted cara de mi hijo Juan Diego diciendo, en menudo lío me he metido con este profesor. Casi preferían ustedes que les pusiera 4 funciones, unas curvas y luego una cosa muy sencillita, apretar un botón y que saliera un óptimo y pensar que todo estaba controlado, etcétera. No lo hago, pero no porque no sea matemático, que lo soy de profesión, sino porque es incompatible con la disciplina que estamos estudiando y porque mi misión es enseñarles a ustedes la verdad científica, no lo erróneo. Luego, hay 2 enfoques, el de la creatividad frente al de la maximización. Y la ciencia económica surgió en un principio en torno a un tipo ideal, el Homo economicus. El Homo economicus era un ser humano desalmado que solo perseguía en su vida los fines crematísticos. Y los cultivadores de la escuela clásica, anglosajona, encabezados por Adam Smith y compañía, centraban toda su disciplina en el Homo economicus. Y no es hasta que extiende el enfoque de la escuela austriaca, sobre todo de la mano de von Mises, cuando se dan cuenta los austriacos que no, que el ser humano hay que estudiarlo como es de verdad, y que no perseguimos, la inmensa mayoría de nosotros, solamente los fines estrictamente crematísticos, también la amistad, el honor, el portarnos bien, o finalidades filantrópicas como la Madre Teresa de Calcuta influyen, y que por tanto hay que generalizar la ciencia económica, no a una ciencia del Homo economicus en un entorno estático maximizador, sino centrada en el ser humano, con todas sus virtudes y defectos y limitaciones, pero en todo caso dotado de una innata capacidad empresarial creativa en ese proceso competitivo del Big Bang social empresarial que jamás se detiene y agota, aunque tiende a estar tan coordinado como sea humanamente posible en cada circunstancia histórica. Recuerden, el acto empresarial coordina, pero también crea y distorsiona el mundo, generando nuevas oportunidades, y así sucesivamente. Creatividad versus maximización. Incluso hay una economista muy famoso, Lionel Robbins, escribió una obra, Lionel Robbins, Edwin Cannan, bueno, ¿para qué les voy a contar esto a ustedes? No sonará chino. 2 socialistas ingleses crearon una institución educativa con el nombre de London School of Economics, con el objetivo de tratar de ver la alternativa al capitalismo despilfarrador. Para ellos su ideal era la Italia de Mussolini, el nazismo de Hitler y sobre todo el comunismo de Stalin, y que era la London School of Economics. Pero las fundaciones siempre a veces son traicioneras, porque contrataron un catedrático que se llamaba Edwin Cannan, y este era liberal, que entendía un poco de lo que le estoy diciendo, y entonces tenía un chico muy joven, parecido a este señor, que hace carrera en la London School of Economics, y que tenía una ventaja, que sabía alemán, y entonces le mandaron con 18 años al seminario de Mises. Y en el seminario de Mises, pues él tomó nota, pero no entendió del todo bien, y en su libro, este que les he citado, define la economía como la ciencia que estudia el uso de recursos escasos susceptibles de finalidades alternativas, sometido a restricciones de medios. Entonces hace una definición de la economía estrictamente estática en términos de maximización, y esto ha venido lastrando nuestra disciplina hasta hoy, cuando el mensaje de Mises era el mensaje de la expansión creativa y sin límite del conocimiento. Bueno, pues dicho esto, queridos alumnos, solo nos queda para terminar la clase definir qué es la sociedad. Nuestro concepto de sociedad. Una advertencia previa: no caigamos en los errores de aquellos que nos manipulan y de también muchos científicos sociales, de pensar o adoptar una visión omnicomprensiva de conceptos como los de Estado, nación, etc. España, Francia e Inglaterra declaran la guerra a Alemania. Absolutamente mentira. Francia e Inglaterra no declaran la guerra a Alemania. Francia e Inglaterra no son seres humanos que tengan, que decidan unívocamente por todos, que tengan capacidad de actuar. Hoy veía en la prensa, España ha mandado un avión a recoger refugiados españoles de Israel. Ríanse ustedes, España no ha hecho nada de eso, es que España no existe.
No existe en el mundo social ninguna realidad al margen de los seres humanos de a pie que constituyen el proceso de cooperación social. Esta es una idea esencial. Y no es que Alemania declare la guerra a Francia. 4 Ninundis, liderados por un señor con bigotito bajito y con cara de judío, que vamos, que era tremendo y se llamaba Hitler, deciden mandar a las trincheras o a la guerra a morir a millones de otros para luchar contra otros millones cuando no tenían nada unos con otros, contra otros enfrente. Y sin embargo, esta manipulación y lavado de cerebro de que formamos parte de una especie de ser orgánico superior a nosotros, al que nos debemos, delante de un trapo de colores que llamamos bandera, o una determinada banda que llamamos himno, etcétera, nos vamos a morir y a luchar contra personas no tenemos nada contra ellas, igual de buenos humanos que nosotros, estaríamos mucho mejor comerciando, y sin embargo nos matamos unos a otros. Fíjense ustedes lo grave que es entrar al trapo de pensar que existen estas realidades por encima de los seres humanos de a pie. Y cuando hablamos de sociedad, entonces, ¿qué pasa, profesor Huerta de Soto? Es que la sociedad no existe. No existe la sociedad si se la entiende en términos antropomórficos. Como decir, la sociedad española ha decidido esto. O como decía el otro día el presidente Sánchez, bueno, perdón, seamos respetuosos. El doctor Sánchez, decía el otro día, el doctor Sánchez, los españoles en las últimas elecciones han decidido un gobierno de progreso con incorporación de... Pero ¿cómo que los españoles? Unos habrán decidido una cosa y otros habrán decidido otra, pero no se arrogue usted la representación de los españoles. Hay un ensayo maravilloso de Etienne de la Boétie del siglo XVI, que es el ensayo sobre la servidumbre voluntaria, y él se plantea, ¿cómo es posible que nos queramos someter como esclavos voluntariamente? Esclavos del Estado, en su época reyes absolutos, después parlamentos en base al principio de la soberanía popular, y hace una explicación muy curiosa y detallada. Entonces, ¿existe la sociedad? No existe en el sentido antropomórfico, pero sí existe como concepto abstracto, es una realidad abstracta que nos permite entender la ciencia económica, y es lo que vamos a hacer ahora. Les voy a dar la definición de sociedad, lo que de verdad existe. Y para entender la sociedad y lo que de verdad existe tenemos que saber economía. Y ya tenemos los rudimentos suficientes de economía para entender qué sea la sociedad. Necesito que una voluntaria me borre la pizarra. Queridos alumnos, la sociedad es, fíjense, voy a describir un concepto abstracto. Es una realidad, pero abstracta. Es un proceso. ¿Y qué es un proceso? Un proceso es una estructura dinámica. ¿Ustedes jugaban de pequeños a Mecano? Fíjense, no tenemos términos y tengo que utilizar términos ajenos para entender la realidad, ¿no? Un Mecano, ¿no? Como unos nódulos conectados y hacemos una estructura. Pues eso, moviéndose, si lo podemos, sería el proceso. Es un proceso, es decir, una estructura dinámica. De tipo espontáneo. Es decir, no ha sido diseñado conscientemente por nadie, surge solo, como consecuencia de nuestra propia naturaleza, interactuando unos con otros. Proceso de tipo espontáneo, muy complejo. Yo aún diría más. Hernández y Fernández, ¿quién leía los libros de Tintín? ¿Se siguen leyendo? Pues siempre decía, yo aún diría más. Proceso de tipo espontáneo muy complejo, no, complejísimo. Dice Hayek que es el orden más complejo que hay en el universo. Está constituido por 8.000 millones de seres humanos, dotados cada uno de ellos de una innata capacidad empresarial, creativa y dinámica. Cada uno continuamente descubre y crea una variedad inabarcable de objetivos, fines, desarrolla gustos, valoraciones, conocimientos prácticos sobre los medios para alcanzarlo. Y ese proceso de tipo espontáneo complejísimo, ¿en qué consiste? Consiste en interacciones humanas. ¿Cómo se llama el libro de texto de Mises? La acción humana, pero no actuamos solos, actuamos interactuando, do ut des. Te compro a ti barato y te vendo a ti caro. ¿Por qué hay química contigo? Porque lo que yo tengo te falta a ti y viceversa, y nos complementamos muy bien como pareja, y así sucesivamente.
Luego, proceso espontáneo, complejísimo, de interacciones humanas, que básicamente son relaciones de intercambio, muchas de las cuales se plasman en precios monetarios, proceso que se lleva a cabo en base a una serie de comportamientos pautados, es decir, de instituciones, como las que hemos visto en el ámbito del lenguaje, de la moral, del derecho, de la economía. ¿Y qué impulsa todo este proceso en movimiento espontáneo, complejísimo, de interacciones humanas? Está impulsado por la fuerza de la función empresarial, que ¿qué es lo que hace? Continuamente crea información, la comunica o la transmite y coordina los comportamientos previamente desajustados de los seres humanos. Todo ello en base al principio de la división del conocimiento. Pónganlo, que en la definición del libro no lo incorporé, un olvido. En base a la división del conocimiento que les acabo de explicar y en base al proceso competitivo. Todo ello, la creación, la transmisión, la coordinación, tan ajustada como sea posible cada circunstancia histórica, en un contexto de división del conocimiento y siempre de forma competitiva, de manera que los planes contradictorios de los seres humanos se van descubriendo y coordinando paulatinamente. Piense sobre esto existe, es una realidad, si bien abstracta. Esto y solo esto es la sociedad. Y la sociedad no la ha creado nadie, ni es resultado de un pacto social, ni de un acuerdo social. Y la gran maravilla de la economía, que es la más joven de todas las ciencias, es que ha descubierto esta realidad y la estudia. Ahora, como economistas, aunque no se haya creado de manera deliberada la sociedad, sí nos damos cuenta que tiene un efecto, que produce un efecto. ¿Saben ustedes qué resultado sorpresivo produce? Coño, ¿dónde he dejado mi tiza? Aquí. Tomen buena nota. Hay que joderse. Esto no lo ha organizado nadie, surge solo de la interacción nuestra y resulta que genera vida. ¿En qué sentido? Cada vez más millones, miles de millones y cada vez más ricos. Una vida más rica, una vida más moral, una vida más ética, una vida más productiva, una vida más realizada. Ese es el resultado del proceso, cuando no se le interviene desde fuera. Muchas gracias, queridos alumnos.